Universidad de Fuerzas Armadas ESPE, Ingeniería en Telecomunicaciones, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Saludos cordiales al señor docente, coordinadores y compañeros estudiantes. El tema del día de hoy van a ser los resúmenes del capítulo 9 y 10 del libro de Alan Robbins. Los integrantes de este grupo son el señor Gerson Chamba, Yardel Macas y Edwin Montenegro. En resumen, acerca del capítulo 9 vamos a tener los temas del teorema de superposición, teorema de Thevenin, teorema de Norton y teorema de máxima transferencia de potencia. En el teorema de superposición tenemos el enunciado que dice que la corriente total o el voltaje en un resistor o rama puede determinarse mediante la suma de los efectos debido a cada fuente independiente. En el teorema de Thevenin, cualquier red bilateral lineal puede reducirse a un circuito simplificado de dos terminales que se compone de una sola fuente en serie a una resistencia. El teorema de Norton es de manera similar, solo que aquí puede reducirse a un circuito que se compone de una sola fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Bien, en cuanto al teorema de máxima transferencia de potencia, nos indica que la potencia suministrada a una resistencia específica va a ser máxima cuando esta resistencia se acerque lo más posible a la resistencia equivalente de Thevenin o de Norton respectivamente. Bien, como resumen del capítulo 8 tendríamos lo que les estaba hablando del teorema de superposición, en donde nosotros tenemos un circuito cualquiera con varias fuentes incluidas, y el teorema consiste en dividir este circuito en circuitos de una sola fuente, omitiendo la segunda. Si es que es una fuente de voltaje, pues se omite como cortocircuito, y si es una fuente de corriente, como circuito abierto. En cuanto al teorema de Thevenin, pues simplemente es extraer la resistencia que se desea calcular con el circuito equivalente de Thevenin y analizarlo por separado. Para medir la resistencia equivalente tenemos que anular todas las fuentes presentes en el circuito, y esto va tanto para Thevenin o para Norton. Para encontrar una resistencia equivalente no tiene que haber ninguna fuente de voltaje activa, ni analítica ni prácticamente. Luego de eso, pues analizamos el voltaje que pasa por las terminales A y B para proceder a reducir nuestro circuito al de la figura que estamos viendo, de un solo voltaje y una resistencia. El voltaje de ese circuito va a ser llamado voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin, equivalente de Thevenin. Para el teorema de Norton es similar, solo que aquí no hay que medir el voltaje en la terminal, sino la corriente en la terminal, y esa corriente se llama corriente de Norton. Luego tenemos también una conversión entre el circuito equivalente de Thevenin y el circuito equivalente de Norton, pues simplemente son fuentes de voltaje con una resistencia que tranquilamente pueden ser separados y puestos como una corriente con una resistencia. Y en cuanto al teorema de máxima transferencia de potencia, pues tenemos estas fórmulas que nos pueden ayudar a encontrar esa potencia máxima utilizando los conceptos que ya estamos estudiando. En cuanto al capítulo 10, pues este capítulo únicamente habla sobre los capacitores, toda la teoría inductoria, su fórmula, de dónde nacen, qué los controla y cómo se comportan dentro de un circuito o de manera individual con los campos eléctricos. Bien, en el capítulo 9 la resolución de ejercicios va a estar dirigida a los teoremas de superposición, teorema de Thevenin, Norton, transferencia de máxima potencia y otros teoremas alternativos que casi no se utilizan en la vida cotidiana. En el ejercicio número 5 tenemos un circuito en el cual tenemos que encontrar cuál debe ser el valor de la fuente de voltaje desconocida para asegurar que la corriente que pasa a través de IL, que es de 5000 amperios, tal y como se muestra, y tenemos que verificar estos resultados por superposición. Es decir, tenemos todos los datos y la corriente incluso que pasa por la resistencia que nos interesa, pero no tenemos la fuente. Este ejercicio es un poco más de concepto teórico. Bien, ¿cómo lo resolvemos? Como dice que aplica el teorema de superposición y aquí tenemos dos fuentes, pues el teorema de superposición me obliga a ir trabajando con una fuente por separado. Entonces, tomando la primera fuente y sacándole la otra, nos queda de esta manera el circuito dibujado. Y con este circuito que se puede ver que es bastante sencillo, pudimos reducir esta primera resistencia a una resistencia equivalente de 5 kilo ohmios, ya que las primeras dos estaban en serie, y luego pues pudimos analizarlo de una manera más rápida y nos salió el voltaje en la resistencia que me interesa, que es justamente en la resistencia de 5 kilo ohms, donde está pasando la corriente que me están dando de datos, y me quedé expresado en función de la fuente que no conozco. Ahora en el circuito B vamos a hacer exactamente lo mismo. Ordenando el circuito nos queda de esta manera, sacando la resistencia equivalente nos queda de esa manera, y sacamos un voltaje en la resistencia que nos interesa. Bien, tenemos el voltaje en la resistencia que nos interesa,
en este caso es en la de 2.5, que es la de aquí, pero esta voltaje de aquí, pues va, como están en paralelo con este de acá, pues va a ser también el voltaje de la resistencia que nos interesa. Finalmente la superposición lo que hace es tratar de sumar las dos fuentes y darme el voltaje o la corriente total. Como nosotros ya tenemos la corriente total, entonces procedemos a sacar la corriente debido a cada fuente, gracias al voltaje que sacamos en esas resistencias que nos interesaban. Tenemos el voltaje I1 y el voltaje I2. Ahora lo único que tenemos que hacer es igualar estos dos voltajes estas dos corrientes a la corriente que me dan de dato, ¿sí? Haciendo todos los cálculos, despejando, me queda de esta manera: 10 es igual a 0.18813 más 436. Despejando el voltaje de aquí me va a quedar 30 voltios. Obviamente la corriente que pasaba era 5, ¿no? Sin embargo, como aquí había un 2, un poco de manipulación matemática pues hizo que terminara en 10. Ustedes pueden hacerlo, lo estoy haciendo lo más corto que pueda. Bien, el ejercicio 19 del mismo capítulo en cambio nos propone resolver este circuito por Thevenin. El desafío está en que el circuito no está representado de la manera que nosotros conocemos, así que el primer paso sería redibujarlo, identificando los nodos que coinciden y los que no coinciden. Como nosotros en Thevenin retiramos la carga, aquí nos va a quedar un circuito abierto entre A y B. Pero ¿quién es B? Pues el nodo que comparte este y el de acá arriba. Redibujando el circuito nos quedaría de esta manera. Bien, entonces como el circuito es bastante sencillo y solo tiene una fuente, pues ya lo que tenemos que hacer es quitar nuestra resistencia que está de más y nos quedaría de esta manera. Ahora, como yo voy a recalcular la resistencia de Thevenin, como había dicho al inicio, tenemos que quitarle la fuente. Por eso es que la fuente se lo pone como un circuito, como un cortocircuito, solo un cable. Y procedemos a hacer los cálculos de la resistencia equivalente. Como podemos ver, la resistencia de 16 kΩ está en paralelo con la de 24 y luego está en serie con la de 10. Haciendo las operaciones me queda 19,6 kΩ. Luego, lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje que pasa por la terminal AB, que es entre estos dos puntos. Pero esto de aquí, como por acá no pasa corriente, esta resistencia no tomaría asunto aquí. Lo único que tendría que calcular es entre estos dos puntos. Y me quedaría de la siguiente manera. Aquí estaría el voltaje de Thevenin, la resistencia de Thevenin y la RDL. Y los cálculos que he hecho. Con el voltaje que saqué en las terminales, pues me quedó mi circuito equivalente de Thevenin y con eso puedo encontrar las corrientes para cada resistencia respectivamente del resistor de interés. Ahora vamos con el capítulo 10. En el primer ejercicio tenemos también un ejercicio de bastante concepto teórico. Tenemos un circuito de capacitores en serie paralelo y nos está pidiendo encontrar la capacitancia, el valor del capacitor 3 y el capacitor 4 para que la capacitancia equivalente de todo el circuito salga 20 microfaradios. Tenemos de dato el capacitor 1, el capacitor 2, pero el capacitor 3 y 4 no tenemos. Lo que hay que hacer aquí es ir trabajando, tomando en cuenta que los capacitores trabajan de manera inversa a como lo hacen las resistencias. Las resistencias en paralelo se suman inversamente y las en serie se suman directamente. Aquí las capacitores en paralelo se suman directamente y los en serie se suman inversamente. Bien, entonces tenemos de esta manera que sumar. Si nos damos cuenta aquí el C4 y C3 están en serie, pero eso está en paralelo con el C2 y el C2 está en serie con el C3. Entonces como esto C3 y C4 están en serie, aquí hay una semisuma, una suma inversa, perdón. Y entre lo que quede aquí con C2 va a haber una suma en serie, una suma directa. Y luego va a haber una suma otra vez inversa con 30 porque están en serie los dos. Entonces haciendo lo que les estoy indicando nos queda la primera parte. Entre los dos que estaban en serie pues tenemos que hacer la suma inversa y nos queda 2 tercios de C4, una expresión en términos de algo que no conozco. En la segunda parte les dije que había una en paralelo, entonces la suma es directa y nos queda de esta manera. Y luego tenemos que hacer otra vez la suma inversa con la última y nos queda de esta manera. Y aquí hay que recordar que nosotros ya tenemos como dato la capacitancia total que quiero que me quede en el circuito, que justamente es 20 microfaradios. Entonces ahora solo nos queda a esos 20 igualar a la última fórmula que teníamos y nos queda de esta manera. Esto ya es una expresión que se puede desarrollar algebraicamente con los conceptos más básicos de la matemática. Nos quedaría de esta manera extremos con extremos, medios con medios. Luego nos quedaría así, hecho una ecuación lineal. Finalmente despejamos C4 y C3. ¿Cómo nos queda aquí? 30 microfaradios y C3 60 microfaradios. Ahora el último ejercicio. Tenemos que un voltaje del capacitor está especificado en esta figura, un voltaje versus tiempo.
y quieren que dibuje la corriente IC a escala con valores numéricos. Es decir, ya no quieren la gráfica velocidad, voltaje versus tiempo, sino corriente versus tiempo. Lo que tenemos que hacer es ir usando la fórmula de capacitancia que relaciona el voltaje, la corriente y el tiempo de esta manera, que es más o menos como se hace análogamente en física con la velocidad y la posición. Entonces nosotros podemos calcular la corriente como la tasa de cambio de la velocidad con respecto al tiempo, y tenemos para cada tiempo que nos dan una corriente diferente con los cálculos que están aquí. Luego, haciendo la gráfica, pues nos queda de esta manera, porque si se dan cuenta siempre están entre los valores entre menos 50, 50 y 75, menos 75, perdón. Y como la velocidad era constante, pues la velocidad era lineal, pues la corriente va a ser constante, similar a lo que pasa con la función posición versus la función velocidad y la función aceleración. Nos quedaría de esta manera, una corriente constante aquí, acá y acá. Como estamos hablando siempre en estos capítulos de corriente continua, pues siempre deberíamos esperar que la corriente se comporte de esta manera. Si la corriente no fuera constante, pues estaríamos hablando de corriente alterna, y esos son otros capítulos. Por ende, el gráfico tiene su lógica. Bien, eso ha sido todo. Gracias por su atención.